Buenas tardes. Sí, buenas tardes, profe. Uy, un momentico, tengo aquí como un problema. Es que, disculpen, estoy tratando de hacer la clase desde la universidad, pero mi computador no lo puedo conectar a la red. El, los datos del celular tampoco me sirven. Tengo ahí como un montón de problemas aquí juntitos. Bueno, allí, ¿me ven? Esto va a ser un poco raro. Un momentito, veo cómo hago. Listo. Tengo una cuestión con el sonido aquí. Buenas tardes. ¿Alguien puede decir algo, por favor, para poder Buenas verificar el tardes, sonido aquí? profe. Ok, Hola, ya, profe, perfecto. buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Bien, profe, gracias Buenas a Dios. tardes, gracias. Listo, bueno. Bueno, entonces, en nuestra sesión anterior estuvimos trabajando, yo creo que uno de los párrafos que es el más común y en algunas ocasiones también el más difícil de hacer, porque requiere que tengamos muy claro de qué vamos a hablar, cómo vamos a organizar la información y lo más pertinente es darle como una conclusión a eso. Me siento rarísimo porque tengo que mirar la pantalla arriba, pero ustedes me están mirando del otro lado, entonces esto va a ser súper extraño. No sé cómo hacer. Me dan ganas como de apagar la, la cámara, pero no puedo. Muy bien, listo. Entonces, voy a... un momentico, voy a compartir pantalla para que miremos el siguiente tipo de párrafo para explorar. No sé si se adelantaron. Es denunciado solución de problema. Y es un tipo de párrafo que pues nos viene muy... No, es como difícil encontrar ejemplos de eso, porque normalmente no se hace como lo sigue la autora, pero pues es muy importante que aprendamos a trabajar con esta estructura que también es muy interesante. Dame un momentico. Estoy atravesando aquí como por una buñuelada conectándome desde la universidad. Listo. Password. Bueno, entonces en la sesión anterior, donde no sé cómo compartir pantalla, ya ven. En la sesión anterior, donde tenemos la explicación del párrafo de desarrollo de concepto, también tenemos, ¿están viendo la pantalla? Yo creo que sí. Sí, se puede ver. Esto lo voy a poner aquí en ajustar para que salga más clarito. Y entonces aquí mismo está el párrafo de enunciado o solución de un problema. Una persona que por favor nos lea. Desde el 5.5, Sí, 5.5 por favor. párrafo de enunciado, solución de un problema. El párrafo de enunciado, solución de un problema, emplea la forma retórica de plantear y posteriormente resolver un problema para desarrollar un tema dado. Se utiliza en escritos descriptivos y también en los de tipo científico. Descripción. Perdón. Ya. Descripción. El párrafo de enunciado solución de un problema está constituido por dos partes. En la primera se presenta un problema. En la segunda se expone una solución. Este esquema admite algunas formas variantes. A. Forma completa. El problema se expresa con claridad y va seguido por una solución igualmente explícita. B. Contraposición de soluciones. El problema se expresa con claridad, pero va seguido por hipótesis de solución contrapuestas. C. Omisión de la solución. Se expresa el problema, pero la solución queda sobreentendida.
D, omisión del problema. Se expresa la solución, pero se sobreentiende el problema. Listo. En ocasiones, el enunciado del problema se descompone posteriormente en una premisa marco, que da algunas informaciones necesarias para plantear el problema, seguida por una pregunta. Se expone el problema de forma explícita. A veces la pregunta queda sobreentendida y solo aparece la premisa. ¿Cómo se construye? El párrafo de enunciado solución de un problema exige centrar la atención en el problema y la elección de una de las 4 formas descritas anteriormente. El contenido del párrafo puede esquematizarse de la siguiente forma. Problema, premisa marco, pregunta y solución. ¿Continúo leyendo? Sí, por favor. El párrafo resulta más legible en la forma completa, pero en ocasiones puede resultar excesivamente pesado. Por este motivo, normalmente se omite la pregunta. La forma con omisión del problema es preferible, en especial cuando en el contexto del escrito la situación resulta lo bastante explícita. Los errores más comunes. Primero, omitir la premisa marco o bien omitir la descripción del problema que se ha de resolver cuando el contexto no nos ayuda a deducir su contenido. Segundo, dar una solución insatisfactoria al problema planteado por no resultar pertinente o bien por no estar relacionada claramente con la pregunta. Listo, muy bien. Entonces, esta situación tenemos pues como las diferentes opciones para trabajar este tipo de información, que es la solución y el problema. Una recomendación que ella nos da es hacer una pregunta. Dependiendo del tipo de texto que estemos haciendo, la pregunta es más adecuada o no. De pronto en los textos más humanísticos es muy bueno por como de alguna manera uno tiene la presencia de una persona, uno se imagina a una persona como hablando, como dando el discurso, pero en los textos científicos pues a veces no es que aparezca allí la pregunta, o sea, no tiene una presencia muy fuerte, una pregunta retórica allí que se va a resolver. Bueno, entonces quería saber si algunos pues ya habían leído esto y tienen un ejemplo adelantado. Profe, tengo una pregunta. Para el Sí. caso de este tipo de párrafo, pude observar, no sé, pues una pregunta que tengo es, por ejemplo, en una investigación, ¿sí? Generalmente, cuando se elabora en cierta medida en el marco teórico, sí, o de antecedentes, muchas veces se hace una pregunta, ¿cierto? Que es la pregunta a la cual se pretende dar respuesta en una investigación, ¿sí? Este tipo de párrafo podría denominarse así también, ¿verdad? Porque hay estudios y hay investigaciones o proyectos o anteproyectos que encierran como tal una pregunta de investigación. Ese tipo de párrafo donde va más o menos este elemento podría denominarse como este tipo de párrafo. Párrafo denunciado. Sí. ¿Tienes un ejemplo de una investigación en la que hayas trabajado para que nos muestres? Pero es que no los tengo aquí en este equipo. Ah, ok. No lo Muy bien. tengo, pero sí, sí Me tengo. gustaría ver como el ejemplo. Igual recuerden que podemos devolvernos a trabajar con el texto original, ¿no? De María Teresa Serafini, que lo encontramos en una sesión anterior. ¿Dónde ponemos el ejemplo? Ya está allí. En el mismo documento En donde el estábamos trabajando el de desarrollo. Classroom. Sí, en Classroom. No les creo una actividad como hoy. Aquí en cómo se escribe ya se nos pone unos ejemplitos.
los podemos revisar. Esto es como página 150 y algo, creo. O sea, como estos dobles, como 70 y pico. Nos vamos así a ver si nos sabe el párrafo. Estamos en, no sé, ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? Profe, qué pena. Es que la Sí. verdad, yo casi no te escucho. Ay, hola, Y allí. hoy se le está escuchando mal. Uy, súper, ahora sí. Me tengo que poner el... Un momentico, voy a ver si ya me puede conectar desde mi computadora al Wi-Fi. Yo creo que sí, te parece que está funcionando. Voy a cambiarme a mi computador. Pero no, ya mejoró mucho. Creo que sí era Pero como el es que micrófono. me toca poner el micrófono acá. No sé, igual con el otro computador también me da un poquitico de miedo porque como estoy en un salón con mucha reverberación, creo que me va a tocar aquí como acomodarme a tener el computador acá. Pero voy a intentar hacerlo. Me da un momentico, me voy a conectar desde mi computador. A ver cómo me va. A ver. Bueno, vamos a ver si ahí sí. Bueno, mientras tanto, mientras yo me conecto al otro computador, podemos ir viendo los ejemplitos, ¿no? Voy a poner el primero con la forma completa, que es como ella sugiere, con la pregunta. La pregunta va aquí a mitad del párrafo. Lo voy a hacer un poquito más grandecito para que lo vayan leyendo mientras yo voy abriendo por acá, por el otro lado. Un momentico, por favor. ¿Allí me escuchan mejor? Hola, ¿allí me escuchan mejor? Sí, señora. Listo. Bueno, ahora como que soy yo la que no los escucha muy bien. Queremos saber. Vamos a ver aquí como que la cosa puede funcionar mejor. Listo. Entonces, aquí en este documento, ahora me toca mirar para el otro lado. ¿Quién nos lee, por ejemplo, este de la forma completa? Una persona que nos lea el ejemplo que nos da María Teresa Serafini, perdón, con la forma completa, que es con la pregunta en el medio. Bueno, yo lo leo. Dice, en Lina, muchas primavera, gracias. algunas personas padecen una forma particular de alergia llamada comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo debe comportarse? Para resolver sus problemas de forma radical, tendrían que trasladarse a una zona en la que no se diera en esa estación la difusión del polen nocivo. Dado, a- dado que tal solución resulta difícil en la práctica, para disminuir las molestias pueden A. Evitar la exposición prolongada al aire libre, tomar fármacos que son antihistamínicos. Listo, allí. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el Como en los problema? síntomas donde ¿Alergia? dice ¿La cómo debe alergia de las comportarse. personas? La ¿Cómo? enfermedad. ¿La alergia de las personas? En la alergia que causa en primavera, pues la primavera causa esta alergia. Entonces, cómo deben comportarse y allí nos da como una especie de protocolo, ¿no? Nos da una explicación. Entonces, fíjense que aquí tenemos una combinación. Tenemos el problema, que es lo que queremos, una pregunta, que es lo que nos va a introducir la respuesta que queremos dar como la solución, pero incluye también una pequeña enumeración. ¿Sí? Porque es parte de la respuesta que nos está dando a eso. Entonces, esta es la forma completa con una pregunta. Yo creo que la pregunta va muy bien en textos como humanísticos, en textos periodísticos, en textos científicos. O sea, si es como un texto guía, pues yo no la veo muy apropiada allí. Y para eso sería más bien usar una de las otras formas. Miremos los otros ejemplos entonces.
El otro ejemplo está al otro lado. Listo. El párrafo con visión del problema. ¿Quién nos lee este ejemplo? Por favor. En un escenario apocalíptico, 140 bomberos están luchando en una misión desesperada, cuerpo a cuerpo contra las llamas. Los gases tóxicos y las humaredas que convierten el día en una noche perenne. Las compañías comprometidas actualmente en esa peligrosa misión en el desierto Kuwaití proceden de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de China y de la Unión Soviética. Listo. Aquí ya también nos explica, ¿no? Este párrafo queda sobreentendido el problema y por consiguiente la pregunta que puede hacerse para apagar los pozos petrolíferos incendiados por los iraquíes y ya las empresas de los otros países son las que están interviniendo. Listo. Y el otro ejemplo, miremos aquí, creo que hay otro ejemplo. Me vuelvo por acá. No, ya los demás son ejemplos. Los demás son tareas que ya nos pone. Pero aquí tenemos el de contraposición de soluciones. Ah, no. Ya el siguiente es el de causa-efecto. Listo. Yo no sé si quieren hacer uno de estos ejercicios que ella plantea, que es cómo identificar, pero lo que yo normalmente les pido a ustedes es que ustedes traigan como sus propios ejemplos para que los analicemos de su contexto más particular. Porque los de ella normalmente son de historia, son de ciencias políticas, son artículos periodísticos. Entonces, me gustaría saber si ustedes ya pues traían uno o tienen facilidad de conseguirse uno. Yo tengo uno, profe, A ver, le vas para a poner ponerlo en allí mismo consideración. en donde están los de definición de conceptos, ¿sí? Sí, sí, ahí Listo. está, profe. Bueno, ya lo voy a poner para que todos lo veamos. Listo. De aquí soy. Listo. ¿Aquí lo vas a pegar? Yo ya lo pegué, profe. En donde Pero, está párrafo, desarrollo de un concepto. pero el que estamos viendo es solución problema. Ah, no. Yo dónde fue? Porque ya lo tengo allí. Permítame un Sí, momentico. el que vimos, este que vimos en la sesión anterior es este de desarrollo de un concepto. Permítame un Pero el que momentico. estamos Entonces, mirando en este momento es el de solución problema. permítame. Entonces, ¿dónde fue que lo pegué? Aquí Permítame. abajito lo puedes pegar. Desarrollo de un concepto. Ahí lo Sí, pego. donde tenemos el mismo documento donde tenemos desarrollo de un concepto. Lo voy a poner aquí a editar para que no Sí, quede. ahí estoy, profe. Ahí estoy. Qué raro. Espérenme un María momentico. López, ¿cierto? María Cristóbal López. Permítame, entonces aquí lo voy a pegar ya. Realmente Ujú, por otra listo. parte, no sé por qué, pero bueno, aquí está, ya lo pegué. Hazle ahí. Vamos viendo. Ujú. Ah, ya. Listo. Muy bien. Listo. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí. Ejemplo 1. Este es tomado de un documento, pues, de mis funciones, de mi trabajo. Ujú. Entonces, aquí aparece el ejemplo 1. Las características topográficas del país y su estado de desarrollo industrial y social
hace que se encuentre sometido a diferentes tipos de amenazas, las cuales ocasionan situaciones de urgencias, emergencias y desastres, generando traumatismos de orden económico y social, afectando el estado y las condiciones de salud de la población expuesta. Debido a los efectos que generan en las personas, los recursos, los procesos y las alteraciones al medio ambiente, el desarrollo de la atención prehospitalaria en nuestro medio ha sido identificado como una de las prioridades en el fortalecimiento del sistema de salud para el manejo de las urgencias, emergencias y desastres, haciendo parte fundamental de los sistemas de emergencias médicas SEM, el cual comprende un conjunto de acciones de salvamento, atención médica y rescate que se le brinda a un paciente urgente en el mismo lugar de ocurrencia del hecho o durante su transporte hacia un centro asistencial o cuando es remitido de un centro hospitalario a otro. Listo. Entonces, allí está señalado por colores gris, amarillo y fucsia. Entonces, más en la parte inferior está la convención para identificar allí, por ejemplo, cuál es el problema, cuál es la solución, ¿sí? Bueno, ese es un segundo ejemplo que está en el mismo documento, ¿sí? Pero en la parte inferior está la convención. Sí, Entonces, el código de colores. ajá, exacto. Uy, qué pila, María Crisol. Muy bien. Ese es el Listo. segundo ejemplo que obedece también al mismo escrito, al mismo documento, que es un análisis de factibilidad, estudio y pertinencia para un programa que es denominado Tecnología en Atención Prehospitalaria. Claro, muy bien. Entonces, fíjate que estaba conectando con lo que tú decías del problema de investigación. Pues también como en las partes de las justificaciones de los proyectos, nosotros normalmente pues hacemos eso, ¿no? Existe un problema y lo que vamos a ofrecer es como la solución a ese problema. Es parte de cómo uno organiza su justificación también a veces mostrando, según esta, em, digamos que si uno está haciendo como el marco teórico y explicando, haciendo una justificación, pues también aquí puede hacer ese tipo de cosas. Digamos que tenemos como varias opciones. Una opción que habíamos mencionado antes es cuando tenemos comparación y contraste. Cuando yo escojo por qué un método sí y no otro, yo podría estar haciendo la comparación y contraste, pero sé que yo ya estoy como simplemente hablando del que me da la solución, yo puedo utilizar este tipo de párrafo. Muy, muy bueno el ejemplo, pero este no es tuyo, no es hecho por ti, ¿cierto? Sí, este es mío. Es Ah, tú de lo un documento, de un escribiste, estudio de pertinencia y factibilidad tú lo para la hiciste. apertura de un programa que se llama TAPH, Tecnología en Atención Prehospitalaria. Muy bueno, o sea, me parece que está Hoy muy bien. traje Está. este porque, pues, lo ideal es, como usted misma dice, trabajar sobre documentos o analizar documentos que hayamos escrito o que se estén en Sí, fabricación. sí, que sea lo que ustedes están haciendo, pues para que se sienta relevante. Porque pues los ejemplos que normalmente tenemos de estos textos son españoles o de otras disciplinas que no vienen al caso, pero tenemos que ver es cómo funciona en donde ustedes están trabajando. Muy bien, María Crisol, está muy bueno este párrafo y está muy buena la identificación. De Está las muy buena la convenciones. identificación. Sí, claro, eso está genial. Listo, ¿quién más quiere compartir un párrafo de su Salim? A ver, dale. Muchas gracias, Salim. Voy a buscarte. Ya lo tienes listo ahí pegadito, Ay, ¿cierto? no, profe, qué pena. No, señora, no lo tengo. Listo. Bueno, ¿quién más ya tiene pegadito su párrafo? Yo lo tengo pegado, pero hasta ahorita lo estoy analizando. Ah, o listo. O sea, el que vas a analizar uno que encontraste. Sí, sí, señora. Listo. Aquí estos ejemplos son de María Crisol. Ok, yo lo coloqué debajo en el párrafo de desarrollo de concepto. Sí. Sí, ahí tenemos ahí. Voy a buscar Amanda. Yo no sé si Amanda, si estás arriba o estás abajo. Muy bien. Listo.
¿Nos quieres leer, por favor? Sí, señora. Ah, pero todavía Lo- no lo has coloreado. no lo estoy montando en la tablita. Listo, listo, listo. Dale, dale, dale. Dice, los trastornos mentales o enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Muchos estadounidenses serán diagnosticados con un trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos mentales pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. Ujú. Listo. Muy bien. Entonces, la pregunta está tácita, Ujú. que es, ¿qué son los trastornos mentales? ¿Sí? La premisa marco puede ser que muchos estadounidenses serán diagnosticados con un trastorno mental en algún momento de su vida. Un momentico, yo lo que veo aquí es, realmente se nos anuncia que hay la solución, pero no se desarrolla esa solución, ¿cierto? Entonces, este es un párrafo que está más enfocado en el problema. Uno puede suponer que esas soluciones se van a ofrecer en un párrafo, en un párrafo aparte y ese sería como el contexto donde se plantea la situación y el problema. Porque simplemente se anuncia que es ¿Qué solucionable, son? pero Ujú. no se llega hasta allá, ¿no? Ujú. Mira, trastornos mentales o enfermedades son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y comportamiento. A mí me parece que este párrafo lo sacaste de alguna parte o lo escribiste tú. No, 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 lo saqué. Ujú. Listo. Lo saqué de un artículo de salud mental. Ya, yo lo que le encuentro raro es que diga su humor y su comportamiento, porque antes no está hablando de una persona, a no ser que pues en la oración anterior sí se haya mencionado, pero al empezar con una definición me parece que es raro. Yo diría el humor y el comportamiento, ¿no? De las personas. Su humor y su comportamiento me suena raro ese su allí, ¿no? No queda muy bien. Entonces sí está raro porque así está en Sí, la descripción. no te Entonces de preocupes pronto que está como mal errores también escrito. aparecen en los textos publicados. Ay, les agarré uno. Sí, a mí me encanta agarrar los errores de todo mundo. Yo debería ser editor. Ok. Entonces Su, le quita retiramos ese ese su su, manera, listo. ya tiene la manera de pensar, entonces debería seguir el humor y el comportamiento. Eh, Pensar, sí. la manera de pensar, El el humor. humor y el comportamiento. Ok. Ujú. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Bueno, lo que tienes aquí pues es como un párrafo de desarrollo de concepto, ¿no? Porque ahí estás dando la definición. Muchos estadounidenses serán diagnosticados con un trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos mentales pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. Yo creo que este funciona mejor como un Para ejemplo desarrollo de de desarrollo concepto. de concepto que de solución problema. Porque Ok. si fuera solución problema, tienes el problema, también puedes empezar así, ¿no? Definiéndolo, pero pues hay que meterle más carnita a la solución. Y Ok. aquí simplemente queda como que es una de las características de los trastornos mentales. Sí, o sea, que Ujú. haya solución es una característica del trastorno mental antes que se proponga la disyuntiva entre el problema y la solución aquí. Este te sirve más como ejemplo del desarrollo del concepto que de solución problema. Deberían haber colocado ahí donde está. Sin embargo, hay tratamientos disponibles como Ujú. XYXYZ. Sí, 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 sí. Ah, ok. Allí, para que esto tenga sentido, y fíjate que podría hacerse como vimos en el ejemplo, ¿no? Que tiene como una enumeración. Existen tratamientos farmacológicos, tratamientos terapéuticos, tratamientos, o sea, el tipo de tratamientos que existan Ujú. para,
para, para trabajar los trastornos mentales, ¿no? Entonces yo allí, para que quedara de solución problema, porque no está mal Entonces que aquí haya lo una menciono. definición primero, pero sí tiene que ser claro que estamos ofreciendo esas dos cosas, la solución, el problema y la solución. ¿Y Entonces la allí, pregunta sería esa? sí, entonces uno podría, no la pregunta uno podría poner allí, entre la definición de los trastornos mentales y lo que causa, ¿qué alternativas hay? O sea, bueno, ¿qué se puede hacer con estos trastornos mentales o qué se ha hecho? Tú puedes hacer una pregunta que anuncie que va a pasar algo con esos que son tratables, ¿no? ¿Cómo solucionar los trastornos mentales? O sea, ¿qué soluciones hay disponibles? Sí, las personas con trastornos mentales pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. O sea, pues hay varias preguntas que puedes poner allí. ¿Son tratables? ¿Son curables? Y después puedes poner para complementar como una lista de las vías principales, ¿sí? Tratamientos Ok. farmacológicos, em, eh, terapias psicológicas, dietas, en algunas ocasiones también se utiliza dietas, terapia ocupacional, por ejemplo, entonces puedes decir, son curables a través de, y se pone como una lista de diferentes Ujú. soluciones. Ok, Eso lo convertiría en un párrafo de solución problema. ok. ¿Y la premisa entonces qué sería? Pues el marco es los trastornos mentales, ¿no? Que es lo que Ok, nos está diciendo. Donde está el problema es que, pues, causan problemas de socialización, de funcionamiento. o sea que en la tabla debería quedar pregunta o problema, cómo solucionar los trastornos mentales Ujú, y la premisa, los trastornos mentales o las afecciones de los trastornos mentales, ujú. Los trastornos mentales. Bueno, la sus premisa marco te queda afecciones. como los trastornos mentales y sus consecuencias, ¿no? Pueden ser ocasiones, o sea, realmente ya esa definición te sirve, pueden de larga, ya, esa definición te sirve, esa definición te sirve. Los trastornos mentales, la definición de los trastornos mentales, cómo se solucionan y se pone una lista con los posibles Ujú. tratamientos. Ujú. Ok, perfecto, gracias. Listo. Otro ejemplo, por favor. ¿Quién quiere proponer, pues, el trabajo que tenga, tanto con desarrollo de concepto como solución problema, para que miremos? ¿Cómo que nadie? No, no se pongan tímidos, por favor. No se me pongan tímidos. ¿Alguien más? ¿Solución problema? Yo creo que la expectativa de los empleadores sobre uno siempre está en eso, ¿no? En que uno pueda solucionar problemas. Entonces, es algo en lo que uno tiene que ejercitarse mucho. Uy, sí. Es que nuestro valor como profesionales está en eso, ¿no? En la posibilidad de solucionar problemas. Y de por sí escribir no es una tarea nada fácil. Ay, ¿lo has visto? Ah, Dios mío. A mí, ¿saben qué me pasó? Hace poquito estaba escribiendo un texto y estaba imitando, pues es un texto creativo, ¿no? Narrativo. Y estaba imitando el estilo de un niño de 9 años. Entonces, lo primero que decidí es, no voy a poner ni un signo, no voy a poner ni una sola tilde. Y eso, yo creo que nunca he revisado tanto un texto como revisé ese, tratando de quitarle todas las tildes, poniendo errores que más o menos yo veo en los niños y no sé qué, eso para mí fue tan difícil y yo digo, uy, ya claro, cuando uno se acostumbra, eso se va facilitando, pero es la práctica. Y si uno no tiene como el espacio para practicar, por supuesto que se hace difícil. Pero para mí fue de alguna manera como claro lo que tenía que hacer porque conozco las estructuras, entonces sé, bueno, una persona organizada haría esto, pero un niño que no lo sabe, entonces pues no lo hace.
es pensar como en las estructuras y revertirlas en ese caso. Por eso yo insisto mucho en que si uno conoce estas estructuras, se convierten en atajos del pensamiento. Yo ya sé cómo lo voy a poner, ¿sí? El siguiente tipo de párrafos es el de causa y efecto, que es otro que también nos sirve mucho para responder como a preguntas improvisadas. O sea, ¿esto Ujú. dónde salió? Entonces, ¿uno qué piensa? Causa-efecto. Ahí el problema es que uno tiene que pensar, ole, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Porque ves que uno se queda pensando que es primero el huevo o la gallina. Es No, difícil profe, pero en encontrarlo. realidad uno escribir sí es mucho más fácil revisar Ujú. que no construir. Revisar el trabajo de otros. Claro, de Sí. hecho esa es parte de mis funciones. Entonces, cuando uno ve, cuando uno lee, es Ujú, diferente a cuando uno está construyendo. Cuando uno construye, de pronto lo hace más mecánicamente y cree que lo está haciendo bien en la estructura. ujú, Es más fácil cuando uno lo revisa y encuentra de pronto con la auditoría de la información que hace falta algo, ujú. Sí. pero no es nada fácil escribirlo. Eso es cierto lo que dice la doctora Amanda. De hecho, usted hace un escrito y lo revisa, la segunda vuelve y le encuentra errores, vuelve y lo corrige, vuelve y lo revisa, vuelve y encuentra que corregirle, y así sucesivamente. Entonces, un escrito, pues lo ideal es que sea eh, revisado por varios ojos. De hecho, cuando se escribe un artículo científico, por eso debe ser sometido a varias miradas. Revisión por pares. Ujú. Ujú. Sí. Listo. Les voy a cargar aquí en Classwork. Yo pensé que yo había creado el tópico de hoy, pero realmente no. Vamos a revisar una lista. Perdón. ¿Qué hice? No sé qué hice. ¿Le dañé el trabajo a alguien? Espero que no. Uy, Espero no, que no. profe, con todo lo que me demoré escribiendo, uy, no, terrible me parece. No, yo no dañé nada. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no dañé nada? Pues esperemos que no. O sea, es que esto se movió. Y no sé qué pasó. Un Mm. momentico. Eh, Devolver, devolver. no, pero yo creo que no, no Tranquila, no hice se nada. preocupe, ya es por molestar. Me perdí. Estaba en mi archivo, pero ya salió y no le pasó nada. Listo, Tranquila. bueno. Ujú. Yo les había dicho que les iba a poner, yo pensé que lo había hecho y no lo he hecho. Es un material y lo vamos a revisar ahora. Vamos a pensar en cuáles de las situaciones anteriores que hemos visto lo podemos poner. Esto es materiales, es simplemente material de trabajo. Se llama 250 conectores. Y allí vamos a ver, pues, o sea, infortunadamente pasa lo que pasa con lo que ya les he comentado, que esto es un documento español, entonces normalmente estos documentos tienen unos usos que nosotros pues no es que los apliquemos a diario. Sin embargo, como el documento viene pensado, los conectores. Yo les he hecho como mucho énfasis en esto de mm, indicadores de dirección para saber para dónde uno va, para ubicar a sus lectores. Entonces ya lo pueden abrir o ya lo puedo abrir, lo voy a abrir por acá. En esta. Se van a sorprender, 250 conectores. ¿Cuántos conectores ustedes creen que utilizan a diario? ¿Qué tan fuerte es la presencia de los conectores cuando ustedes, pues antes de que vean el documento? Alto, porque si no, entonces uno cómo enlaza la información que Ujú. está dando. Sin embargo, nosotros tenemos como un número reducido. Piensen en su comunicación diaria. ¿Cuántos más o menos pueden decir? Nuestra comunicación diaria no tiene muchas palabras. Uno a veces se hace como la ilusión de que sí, pero en realidad no. Listo, entonces miremos aquí.
¿Quién nos lee la definición? Y no los vamos a leer todos, pero sí vamos a ir sobre las relaciones y leemos algunos de los conectores, pero no todos. ¿Quién nos lee la definición de los conectores, por favor? Están muy No te callados escucho. hoy. Voluntario, Vetada. voluntaria. A mí me vetaron la clase, pero puede ser, bueno. Voluntario, voluntaria. Los Catherine. conectores son Ya, marcas. ok. Los Bueno. conectores, Taily. Gracias, Taily. Dale. bueno, los Dale. conectores son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de la coherencia que subyace en la estructura superficial del texto. Mediante los conectivos, el escritor organiza retóricamente y lógicamente la información de sus textos. El lector, por su parte, se apoya en los conectores para descubrir con más facilidad cómo se relaciona en el texto la información nueva con la suministrada anteriormente. Listo, entonces, Caracter- discúlpame. Cuando nosotros, es una cosa que a veces no tenemos muy en cuenta, pero es una de las características que uno debe tener, una de las acciones que uno debe tener en cuenta cuando está trabajando especialmente textos em, didácticos o argumentativos, textos académicos. Y es que uno como escritor o pues como especialista de su tema, ya tiene como unos conceptos en su mente. Digamos que, por ejemplo, todos ustedes que trabajan en la Fundación Universitaria San Martín saben que son los CAT, pero una persona que no pertenece a la fundación a lo mejor no lo sabe. Y a veces uno da por sentado, pues que es una cosa que todo el mundo debe conocer y uno simplemente habla y organiza. Pero realmente cuando uno está escribiendo, uno tiene que suponer que uno tiene un lector inteligente, pero no especializado, y uno tiene que determinar, dependiendo como del propósito del texto o lo que vamos a hacer, em, cuál será la mejor manera de hacer este texto entendible para los demás, porque ustedes aquí, por ejemplo, cuando ponen sus ejemplos y ustedes los leen, ustedes los defienden, ¿no? O sea, yo quería hacer tal cosa, mi intención era esta, pero muchas veces tenemos que arreglar para ajustar para que se cumpla ese propósito. Pero cuando el texto se va y hay otra persona leyéndolo, pues el texto tiene que defenderse solito, porque uno no va a estar allí para decirle al otro, yo lo que quería decir es esto, o no sé si eso ocurre antes, ¿no? Como mencionaba, creo que María Crisol, lo de los pares lectores, el trabajo de uno como par lector es, pues, verificar que sí, que sea consistente con teorías actuales, que se muestre dominio del tema, que haya claridad sobre la exposición, que se sienta que hay una coherencia entre los análisis y los resultados, un montón de cosas. Entonces, esto yo creo que es lo más difícil, imaginarse quién es el lector del texto. Mm, Porque el lector del texto, pues no es necesariamente uno. El primer lector del texto es uno como escritor, pero otros no. Entonces, a veces lo más difícil es pensar, ¿yo cómo hago para que otra persona entienda lo que voy a hacer? Y para eso, lo mejor es seguir esas estructuras. Porque cuando seguimos esas estructuras, entonces tenemos como absolutamente claro que, que la persona lo va a poder identificar. ¿Sí? Si lo hacemos así como la topa Tolondra, lo mejor. Un momentico. Hola, sí es aquí. Un momentico, por favor. Hola. Bueno, entonces
Y lo más difícil es cómo hago yo para que eso se sienta que es una, que es como que pues el texto fluye y es a través de las estructuras que como les he dicho son atajos del pensamiento. Listo, muy bien. Entonces, Tali, ¿tú puedes pues, continuar leyendo estas características de los conectores, por favor? Listo. Características textuales de los conectores. Numerosos conectores son polisémicos. Un mismo conector puede expresar diferentes relaciones en contextos lingüísticos diferentes. Una misma relación lógico-semántica se puede expresar mediante diferentes conectores, aun cuando diferentes conectores pueden expresar una misma relación semántica, no por eso son conmutables. Sí, eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Aunque no siempre, o sea, uno a veces dice, bueno, yo tengo la lista, entonces para no repetir voy a usar otro, pero tengo que verificar antes si lógicamente sí tiene sentido, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, con el ejemplo de aquí de aclaración, yo puedo cambiar en otras palabras por es decir sí, pero no puedo intercambiarlo con cualquier otro sin verificar que sí queda coherente o pues sin verificar la coherencia. Listo, entonces yo creo que aquí hay suficiente población para que cada uno se encargue de leernos el tipo de relación que estos conectores ofrecen y unos 3 ejemplos de los conectores, pero no más de 3 porque entonces no acabamos nunca. ¿Listo? ¿Quién quiere leer los de aclaración y repetición? Yo los leo, profe. Dale, John, muchas gracias. Aclaración, repetición. Proporcionan mayor claridad y énfasis en una idea. Ujú, Los tipos de conectores puede ser, como se ha dicho, con esto quiero decir, conviene subrayar. ujú. Fíjense, esto, como les digo, esto es español. Y los españoles son bastante prolijos, hablan mucho y ponen muchas palabras. Entonces, esto es que lo anterior no quiere decir que uno puede utilizar una negación, pero entre menos palabras, especialmente en la comunicación científica o en una comunicación así administrativa, que uno sabe que las personas están acostumbradas a leer correos cortos o algo así, pues entre menos palabras pongamos también es mejor. Listo. ¿Quién nos lee los conectores de adición, por favor? Adición. Yo. Dale, Caterina. Agregan nuevos datos al desarrollo de una idea o introduce otro aspecto del tema. Además, asimismo, hay que mencionar además, habría que Busca, decir también y bueno. busca no los 3 primeros, sino que miremos como los 3 primeros normalmente son como los más fáciles, ¿no? Sí. No sé si aquí alguno tiene la pregunta de que si es a sí mismo o si lo han visto unido, ¿no? Se Si tienen puede significados poner, diferentes, no, se puede poner de las dos maneras. Así mismo, como 2 palabras, o así mismo, sin tilde, una sola palabra. Los dos son válidos. Los dos son válidos. Pero miremos, por otro lado, por otra parte, miremos los que no son como los primeros. Tercero, cambio de perspectiva, tercera relación que yo puedo establecer entre oraciones en mi párrafo. ¿Quién nos lee? Anuncia que se va a abordar otro aspecto del mismo tema, Ujú. con respecto a, en relación con, por otra parte, Listo. Por lo que se refiere o en lo que se refiere. Entonces yo estoy cuando es como cuando uno está, por ejemplo, cuando estamos utilizando los párrafos de comparación y contraste. Si yo tengo, por ejemplo, un párrafo dedicado solamente a describir uno de los elementos, recuerdan lo de las columnas, y tengo varios elementos allí, varias categorías, pues para introducir el otro elemento del que voy a describir varias categorías, puedo usar eso así. Por otra parte, de otro lado, o en cuanto a el segundo elemento que voy a hacer, pues mi enumeración de las categorías de mi comparación y de mi contraste. Pues esto sería más bien como para el contraste. Muy bien, causa. Causa. Introducen ideas que se erigen como causa o premisa de una determinada conclusión, Ujú. dado que
Este es bastante utilizado. ¿En vista de qué? Teniendo en cuenta que, ya que. ¿Se les ocurre alguno diferente? Atendiendo a. ¿Se les ocurre? Perdón. Atendiendo a. O como a veces también como consecuencia de, o Ujú. Sí. Esto lleva En a... aras, ¿En aras? Uy, ¿cómo así? Dame un ejemplo. como en aras de lo anterior. Ese es de adición. Ah, Sí, ok. Listo. sí. Ujú. Listo. Voy a hacer aquí un truquito, un momentico, y es que me voy a cambiar de computador porque es que estoy mirando para un lado y para el otro y me siento supremamente incómoda. Entonces voy a empezar a compartir pantalla desde mi computador propiamente hablando. Voy a dejar de compartir por este lado y me voy a salir de aquí también. Me disculpan, me salgo de aquí, pero sigo acá en este computador. Muy bien. Pues ahora voy a compartir esa misma lista que estamos leyendo. Una persona que nos lea coexistencia, la relación de coexistencia. Profe, perdón, ¿en qué página está estos conectores? Ah, ya. Si nos vamos al curso, lo puse en la sesión de hoy, conectores. Ah, ya. Lo estaba buscando en el libro de Serafín. No, 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 esto es aparte. Son 250 conectores. Habíamos pensado en todas estas relaciones, son 3 páginas de diferentes relaciones. Listo, voy a abrir de nuevo por aquí para que sea un poquitico más claro. Vamos en coexistencia. ¿Quién nos lee coexistencia, por favor? Yo. Dale. Expresa que un evento Entonces, se realiza al mismo tiempo que otro con el que guarda relación. ujú. Lee los 3, por favor. Al mismo tiempo, algo semejante ocurre, Ujú, cosa parecida sucede también con, de igual ujú, modo o de igual manera. ujú, Igualmente, mientras tanto, por otra parte, por otro lado, ujú. simultáneamente, todas estas observaciones se Este relacionan también con. me parece uno de los que más cuidado requieren cuando estamos escribiendo, porque es muy fácil uno decir de igual modo cuando no he explicado un modo anterior. Entonces, fíjense que la relación que existe se plantea como coexistencia. Es decir, pues estoy hablando de una cosa y es como que estoy introduciendo eh, algo que tiene una relación de simultaneidad con eso. Pero muchos estudiantes normalmente utilizan al mismo tiempo o igualmente o asimismo para simplemente como un conector para agregar alguna otra cosa, pero sin que exista esta relación de coexistencia. Entonces, el problema que muchas veces tenemos con el uso de los conectores es que simplemente ponemos uno porque se vea bonito, porque se vea elegante, porque se sienta que tengo un vocabulario como nutrido, variado, pero tengo que estar pensando es en la relación. Por eso me parecía muy importante que ustedes estuvieran en esta listica pensando en cuáles son las relaciones que yo estoy estableciendo entre las ideas, las oraciones que estoy poniendo dentro de mi párrafo o entre párrafo y párrafo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Comienzo. Ese lo leo yo porque es cortico. Inician un tema nuevo con respecto a, en el siguiente punto, en relación con, listo, concesión o restricción. ¿Quién nos lee? ¿Concesión o restricción? dice, expresan una restricción o una objeción que nos llega a invalidar la validez
o la realización de un evento. Ujú, Ejemplos, a pesar de que, al contrario, aunque, desde otro punto de vista. ujú, En contraste con lo anterior, existe, ujú. empero, Eso en más, español eso es sí, español de España. Pero sí, también tenemos que tener en cuenta, oye, eso lo he escuchado antes, ¿dónde lo he sí. escuchado antes? Yo lo que siempre les digo es, pensemos en el uso del colombiano. Ujú. Algunas veces uno sí los utiliza, unas veces uno dice, bueno, no suena mal, pero hay unos que definitivamente, o sea, ¿quién va a decir empero? Nadie. Uno eso le suena como, no sé, castellano del siglo XVIII, XIX. Muchas gracias. Sin embargo, ¿no? O sea, tal cosa, sí, pero quizás. Muy bien. Vale. Conclusión o consecuencia. Conclusión o consecuencia. Anuncian proposiciones que encabezan una conclusión, una consecuencia o efecto. Ujú. Así que, como resultado, de ahí que, de dónde resulta que, de dónde se refiere que, de manera que, de modo que. En conclusión, en consecuencia, en definitiva, es así que, es por esto que, para concluir, por consiguiente, por esto, por lo cual, por tanto, por todo esto, razones por las cual o por las cuales, y la última se refiere que. Ay, yo sí, Janita, sí, que los leas todos porque saben una cosa, tener toda esta variedad les ayuda mucho a introducir la conclusión cuando lo van a hacer. Si ustedes, por ejemplo, utilizan ChatGPT, le va a dar solamente dos opciones, ¿sí? En resumen, en conclusión. Pero sabiendo que existen más, pues uno va a poder usar otras cosas, ¿no? Para no sentirse que solamente tiene las opciones de ChatGPT para trabajar. Entonces es muy bueno que lo tengan en cuenta, porque esa es una de las maneras en las que uno va guiando a los lectores a través de los textos, ¿no? O sea, pues ya están anunciando que están terminando. ¿Cómo entiendo yo también como lector que esa es la pista de que ya van a terminar? Y también puedo utilizar estos indicadores de dirección, que también los llamo yo también indicadores de dirección, para verificar como qué tan coherente es el texto que estoy leyendo, pues ya que algunos leen los trabajos de los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona puede terminar, que es uno que acabamos de ver, pues por otro lado, ¿sí? Si dijo por otro lado, y ese es el último párrafo, fue que simplemente dejó de escribir, pero no concluyó. Porque yo para concluir mi texto, pues tengo que poner un indicador que me diga si ya, terminando. Es como, pues despedirse como tienen que despedirse. ¿Ok? Hola. Sí, profe. Pero no siempre uno saca conclusiones cuando finaliza. También en la mitad de los textos, cuando uno viene abordando varias temáticas, hay cosas que se concluyen en la mitad del artículo o de lo que uno esté Ujú. escribiendo, y ahí también podríamos encontrarlo, no solamente al final. Sí, eso depende de qué tan largo es el texto en el que estás trabajando, ¿no? Uno puede sacar como unas conclusiones parciales, una conclusión de la sección y después empezar con una sección nueva. Depende, pues como dices, de la longitud del texto en el que estoy trabajando y de como los hallazgos que he llegado hasta una sección del texto. ¿Listo? Les voy a pedir que me den 5 minuticos porque tengo que hablar con una persona aquí al ladito. Entonces les voy a pedir que vayan leyendo para que reconozcan algunas de estas cositas y ya vuelvo con ustedes, ¿ok? Bueno, profe, Me disculpan, por favor. tranquila. Todos tienen acceso al documento, ¿cierto? Lo pueden abrir desde su Classroom. Se puede dejar de compartir. ¿Sí Otro me puede confirman? compartir y Sí, podemos seguir. sí, profe, Lo puedo dejar de compartir. ya se Listo. vio, sí. Muy bien, muchas gracias. Listo, ya vuelvo. 5 minuticos, por favor.
Muchísimas gracias por su paciencia. Aprovecho la interrupción para llamar a lista porque pues tengo que hacerlo. Entonces, me dicen presente. Erika Borda. Hola. Erika. Erika no está. Listo. Esmeralda del Río. ¿No? Magda Geraldine Hernández. Magda. Magda no está hoy. Magda, ¿no? Listo. Listo. Ay, se me perdió. Se me cerró el documento. Listo. Entonces, Magda no nos acompaña hoy. Oscar Vera. Presente. Hola. Muy bien, muchas gracias. Catherine Caldas. Presente. Ok, gracias. Alba Lorena Ballesteros. Presente. Lorena, sí está. Danilo García. No. Luis Camilo Fernández. Presente, profesora. Luis Camilo. Sí, señor. Presente. Sí, ok. Salim Contreras. Presente. Tali María Vázquez. Presente, profe. Ok, muchas gracias. Anderson Hernández. Presente, profe. Ok. Leonardo Fajardo. Presente. Leonardo, no nos acompaña hoy. Presente. Diego Hernán Medina. Diego Esteban sí Medina. está, Esteban sí profe. está. Ah, Esteban sí. Presente, Esteban ya llegó, profe. Qué pena, Esteban, qué pena. Diego Hernán Medina. Sí, presente. Ok. Caterina Herrera. No. Leili Milena Lozán. No. Ingrid Santamaría. Tampoco. John Torres. Sí. Presente, profe. Aida Viviana Urbano. Freddy Bueno. Freddy. No. Robinson Ariza. No. Adriana Carolina Sánchez. Es Carolina Sánchez. Presente. Ok, muy bien. Demi Sartuche. Presente. Sí, escuché que leyó algo. Yamile Mora, no la he escuchado hoy. ¿Yamile no está? ¿Será posible? Perdió su invicto. Ay, ¿qué es eso? Listo. Jenny Jaramillo, sí, ya leyó. Presente, profe. Amanda Bernal ya leyó, ya nos inspiró. Listo. Ana Isbelia Salazar. Ay, profe, Está ella, incapacitada. ella está incapacitada, profe. Ahí puse una notica en el chat porque por Ok. enfermedad general está incapacitada, Ok. profe. Voy a poner aquí una notica también, entonces voy a agregar una nota a la ausencia que tiene incapacidad. Listo. Bueno, voy a poner y yo luego lo explico.
Crisol, bueno, por aquí está María Crisol. Presente. Omaira García. ¿Sí está? Omaira. Omaira. Y Mayerly Meneses. Mayerly. Presente, profe. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, ¿cómo les ha ido con los conectores? ¿Cómo les fue? ¿Hubo sorpresas o no hubo sorpresas? ¿Se imaginaban todas estas relaciones? Hay Profe, yo tengo una bastantes. pregunta. Sí, dime. Casi siempre uno se casa con los mismos conectores, ¿no? O por lo menos a mí me ocurre eso. Casi siempre utilizo los mismos 3, 4 en el caso de continuidad, condición, adición. Entonces, pero hay variedad, hay muchísimos, ¿no? Pero como usted bien dice, digamos que en nuestro idioma y nuestro contexto colombiano, pues uno tiende a casarse más con unos conectores, ¿no? Que con otros, o sea, que son más comunes a nuestro sistema de comunicación. ¿Cierto, profe? O bueno, a mí me pasa así. Sí. A veces, alguien dijo que tenía una pregunta. Quiero escuchar la pregunta primero. No sé si fue John que tenía una pregunta porque escuché una voz de hombre Sí, que decía señora. que... A ver, John, contanos, ¿cuál es tu pregunta? Es que en secuencia, orden cronológico, aparece uno que, pues, uno utiliza, como decía mi compañera anteriormente, uno se casa con esos. Y es el en primer lugar. Digamos que, ¿cómo se diría eso? Semánticamente, no sé cómo decirlo, hasta dónde sería prudente utilizarlo. Entonces uno dice en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, pero ya uno dice como en onceavo lugar, como que ya Ya no. no pega, sí. Los ¿Cómo cuánto tres. sería los tres? Ok, Sí, con tres. Con tres, sí, porque tú no vas a ser en duodécimo lugar. No, sí, no. tal cual. Normalmente ayudan mucho, hasta tres funcionan. En primer lugar o en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia y finalmente. Y ya uno entiende porque ya ha escuchado uno, dos y tres. Tres es un número muy importante en la elaboración discursiva, ¿no? O sea, si ustedes piensan, muchas historias infantiles tienen el número tres por ahí. Por ejemplo, Ricitos de Oro y los tres ositos, los tres cerditos, ¿sí? Y esas historias son así porque precisamente es un número fácil de recordar y que te da la impresión de que hay un patrón, pues con el que es un patrón ganador, ¿no? Eso también nosotros lo vemos aquí en la escritura académica. O sea, si te vas de más de tres, ya uno pierde como el interés, yo hasta cuánto. Entonces es un número que como que nos da estructura, pero al mismo tiempo nos mantiene contenidos. Es muy buena pregunta. ¿Sí? Listo. Sobre lo que estabas diciendo, María, si una vez se casa, entonces cuando uno conoce como esta variedad de conectores, o sea, es bueno pasar la lista, de pronto ensayar con algunos de ellos para traer variedad. Si uno se queda, por ejemplo, siempre con pero, es muy probable que sea capaz de poner pero 2 y 3 veces en un solo párrafo. Entonces, cuando uno le pasa eso, uno lo que tiene que estar es como pendiente. Yo, ¿qué les recomiendo? O sea, cuando tienen como dudas en algunos textos sobre si los conectores son los que le van diciendo al lector por dónde es que lo van llevando, ¿no? O sea, son la manera como nosotros conducimos a los lectores. Entonces, pues los podemos confundir. Eso es como que uno le diga, bueno, no sé porque aquí todos vienen de ciudades diferentes, pero digamos que alguien le diga gire a la derecha y realmente lo que quiere decir es gire a la izquierda, entonces una persona se pierde. Por eso es importante saber utilizar el conector apropiado para establecer la relación que uno quiere. Es posible que entonces uno siempre se quede girando a la derecha, cuando no es así y cometa errores. Y por eso lo mejor es, si uno, examinar los textos de uno para ver cuáles son los errores más comunes en los pues, que uno comete. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a mí el pero me da una rabia, porque es como tan bonito, tan sencillo, tan natural y tan común y tan claro que uno lo quiere poner en todo lado.
Entonces, siempre tengo que, o sea, pongo un pero y tengo que estar ahí como súper atenta a ver si lo repetí de nuevo, porque es muy probable que lo haya hecho. Entonces, cuando uno tiene dudas, y es un texto muy importante, uno a manera de borrador puede ir poniendo en negrita estos indicadores de dirección para saber si es claro lo que uno está haciendo y si es coherente, porque lo que uno quiere hacer con estos conectores es precisamente que se vea que esto va para alguna parte y que es claro cómo me están llevando, ¿no? Que uno sienta que de verdad como que le están llevando de la mano. La coherencia de los textos depende enteramente de cómo nosotros relacionamos una oración con otra, una idea con otra, y eso se hace aquí a través de los conectores. Por eso es tan importante. Eh, y por eso, si ustedes notan, cuando María Teresa Serafini habla acerca de como los posibles errores de los párrafos, todos los errores que ella menciona son errores de coherencia. Entonces, que se me olvidó, pues, de qué es que estaba hablando, y entonces ahí hay un error de coherencia. Se me olvidó qué es lo que acababa de hacer. Se me olvidó dar una información. Entonces rompí la simetría de la comparación o del contraste, por ejemplo. Y todos los elementos de cohesión están relacionados precisamente con cómo yo establezco las relaciones entre las diferentes ideas, entre las diferentes oraciones en mi texto. ¿Cuál otro les llamó la atención? Así mismo está en dos categorías diferentes. Sí, se pueden repetir, se pueden repetir. Muy bien. Eso también se da. Es como les decía, los tipos de párrafo, sí, son formas abstractas, pero en la realidad uno combina porque pues es posible hacerlo. Lo importante es que yo sepa cómo realizo yo una lista, una enumeración, cómo realizo yo una causal. Bueno, no hemos visto ese, lo vamos a ver ahora o algo así. Pero es muy importante tener, o sea, piensen esto, no sé, es como tener un chancuquito, ¿no? Si yo tengo estas estructuras que no son muchas. A menudo, por ejemplo, algunos de mis estudiantes se han quejado, es que la profesora espera aprendizaje memorístico, y yo, pero pues aprenderse cinco nombres que te van a salvar la vida, eso no es aprendizaje memorístico. Realmente son estrategias muy sencillas que a uno lo pueden sacar de muchas situaciones difíciles. Yo siempre pongo el ejemplo de las improvisaciones, o sea, te tiran una pregunta que me arroja, ¿vos qué vas a hacer? Pues uno empieza ahí como a tartamudear, pero si uno tiene a la mano esto, ¿yo qué lo puedo volver? Yo de esto, ¿qué puedo hacer de esto? Puedo hacer de esto un problema al que hay que darle solución, puedo hacer de esto, puedo simplemente partirlo en partes, entonces, partirlo en partes, puedo dividirlo en partes, entonces hago mi enumeración, o tengo que mostrar que esto es un proceso, entonces hago una secuencia, o pues simplemente lo voy a definir porque entiendo que hay unas características particulares que hacen de esto un fenómeno que es digno de estudiar, y entonces en un desarrollo de concepto. Yo tengo estas categorías así a la mano, se convierten, como les he dicho, en herramientas que me llevan a- 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 a, pues como ahorrar tiempo más adelante. Listo, ¿en cuáles íbamos? ¿En cuáles íbamos? ¿Ya las leyeron todas? Y digamos en el 10 y en el 15 creo. Contraste, oposición, condición. ¿En cuál íbamos? No sé. Conformidad. Amanda, De conformidad íbamos, profe. de conformidad. Listo. Y bueno, ¿nos lees por favor de conformidad? Ah, no, ya, esa la habíamos leído, ¿no? ¿O sí? Sí, No, bueno. ¿Sí? sí, Listo, empezamos entonces, detalles. detalle. ¿Quién nos lee detalle, por favor? Señala Detalles. lo que termina en un aspecto preciso. Anderson, Sí, señora. ¿nos vas a leer detalles? Número 13, detalles. Ujú, Señalan o determinan un aspecto preciso. ujú. Léenos tres ejemplos, por favor. De manera puntual me refiero a, en concreto, en el caso de, en particular, Ujú, exploremos un poco la idea de que
para comprender mejor, para ser más específicos, será preciso mostrar que. También yo puedo utilizar otras palabras, ¿no? Específicamente, al hablar de tal cosa, se selecciona. Pensemos en otras palabras que también nos pueden ayudar a entrar en los detalles. Ejemplificar también es muy necesario. ¿Quién nos lee ejemplificar, por favor? ¿Dónde están las Ilustran folios? o, Yo, ilustran o ejemplifican una idea. Así, por ejemplo, baste como muestra. Comenzaré dando un ejemplo sobre. El siguiente ejemplo sirve para. Este ejemplo basta para ilustremos lo dicho con. Ujú. Para ilustrar mejor, pongamos por caso, sirva de ejemplo, modelo. O sirva de modelo. Ujú. Usemos de modelo o tal cosa. Ujú. Muy bien. Énfasis. ¿Quién nos lee énfasis? Enfatizan o destacan ideas o puntos importantes que no deben pasar desapercibidos. Por ejemplo, definitivamente deseo subrayar que, en efecto, en particular, en realidad, indiscutiblemente, lo más importante, lo peor del caso, por supuesto que, precisamente y sobre todo. Muy bien, muy bien. Fíjense que algunos de aquí de énfasis también podrían verse como de detalle, ¿no? Finalidad, por favor. Yo. Dale, María. Finalidad. Encabezan Ujú. proposiciones que expresan una finalidad o un propósito. A fin de, con el fin de, con el objetivo, con el propósito de, con la finalidad de, con la intención de, con miras a, ¿para qué? Este sí es muy utilizado en el área Listo. administrativa. ¿Hay algún? Sí, les- muy importante. Sí. Hasta ahora, a mí me parece que este aspecto de los conectores es bastante particular porque es donde a mí me pasa todo el tiempo, los estudiantes se inventan palabras nuevas. Em, y es posible que alguno de ustedes esté pensando en alguno, ¿será que sí existe o no existe? Y que aparezca. A lo mejor aparece alguno en esta sesión. Hipótesis. La persona que nos lea, hipótesis. hipótesis, Ujú. encabezan juicios de los que no se tiene certeza absoluta, pero que es posible que sean acertados acertados por las características y de lo observado. A lo mejor es probable que, probablemente, quizás, posiblemente. Bueno, ahí yo tengo una pregunta. Uno puede Sí, utilizar, ¿habrá diferencia en que uno utilice es probable que o probablemente? Digamos que está la misma palabra, solo que no sé, como es probable que o probablemente se podrían tomar como sinónimos sí, son intercambiables. son Es probable. intercambiables y expresan lo mismo, básicamente. Ujú, sí, ahí están los dos. Es probable que o probablemente. Ujú. Fíjense que esto aquí es en una sesión anterior que yo les mostraba el diccionario de la Real Academia y les mostraba que nosotros tenemos el modo infinitivo, perdón, la forma del verbo es el infinitivo, pero también tenemos modos como el indicativo, el subjuntivo. Estas de hipótesis normalmente obligan, lo llevan a uno a hablar en subjuntivo, que es el modo de las acciones reales, porque es hipotético, ¿no? Entonces es probable que haya estudiantes que no puedan aprobar esta asignatura. Es probable que me lleva a usar una forma verbal diferente a lo anterior. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, precisamente porque la hipótesis es algo, pues como es una especulación, entonces algunas de estas me llevan a hablar en un modo verbal diferente, en el modo subjuntivo. Si tienen dificultades con eso, que no sabrían, que si hubiese, que si fuese, que no sé, que no saben cómo usar eso, pues les recomiendo que vayan al diccionario de la Real Academia como hicimos y en el conjugador escojan la palabra sobre la que tienen dudas y en el conjugador miren cuál sería la palabra más apropiada para ir con esto que ustedes quieren decir. Probablemente haya estudiantes que
probablemente no sea lo mejor hacer tal cosa, ¿sí? Me lleva a usar los verbos en otro modo. ¿Listo? No sé si eso es claro. Les muestro un verbo en subjuntivo. Sí, sí puede revisarlo en el diccionario para ver cómo fue que se Listo. revisa. Ujú, sí. Ujú. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Estoy compartiendo. Entonces dime un verbo. Mm, Es posible el, que hallamos, tengan. ¿Qué qué? ¿Cuál? hallamos. Hallamos. Ah, entonces, ese es el verbo haber. Ujú. Uno, pues normalmente pone las palabras en minúscula. Y aquí a este lado, él te dice la conjugación, sinónimos, antónimos, o sea, yo puedo escoger entre diferentes cosas que quiero que me muestre de cada verbo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un verbo y yo no sé qué sinónimos hay, si para esa palabra yo puedo venir aquí al diccionario y escoger el sinónimo o escoger el antónimo. Entonces, aquí, a ver, conjugación del verbo haber. Es posible que hayamos terminado tal cosa. Perdón, aquí tenemos el indicativo. O sea, todos estos son, recuerden el indicativo, se los he explicado antes, es el modo de las acciones reales, pasadas, presentes o futuras. Es como nosotros hablamos la mayor parte del tiempo. La mayor parte de nuestra comunicación es el indicativo. Entonces, si yo digo que yo hice o que yo he hecho o alguna cosa del pasado, del presente o que yo haré, Participio. porque estoy pensando en que efectivamente lo haré. Para mí es una acción real. Voy a ir a tal parte, entonces eso es indicativo. Pero en español tenemos un modo para las acciones no reales, imaginarias, los deseos, las especulaciones, las hipótesis, y es el subjuntivo. Entonces, fíjense aquí cómo es posible que yo haya cometido un error introduciendo los datos en la tablita de Excel. ¿Sí? Es posible que hayas arreglado el error, ¿sí? Es, este es el modo, perdón, el modo, sí, el subjuntivo es el modo verbal que ustedes van a usar cuando tengan estos Ver- conectores de hipótesis. ¿Es claro? Sí, Más o señora. menos, más o menos. Fíjense, es Ese una pretérito conjugación. perfecto, ¿a qué se refiere? Ya, Pretérito haya entonces, habido. eh, sí, los perfectos, los modos perfectos, en español tenemos los modos imperfectos y los modos perfectos. Los modos imperfectos es cuando yo tengo el verbo y el verbo es una sola palabra. Y los modos perfectos son los compuestos, que es cuando yo tengo el verbo haber como auxiliar. Eso es mejor si lo muestro con un verbo diferente, pero este me parecía que era como, bueno. Digamos que usando ese es posible con otro verbo diferente para que miremos. Un verbo diferente. Es, Presentar. pos- es posible que presentar. Y yo diría, de pronto, es posible que se presenten inconvenientes Entonces yo, de nuevo, tengo aquí el verbo, me voy a la conjugación, donde voy a encontrar todas las formas en las que el verbo puede cambiar. Indicativo, recuerdan, el modo de las acciones reales, pasadas, presentes o futuras. Y aquí entonces yo diría, es posible que, ¿dónde está el indicativo? Perdón, el subjuntivo. Es posible que yo presente mi propuesta de trabajo la próxima semana. Cuando aquí dice pretérito perfecto es que yo estoy pensando esa acción que aunque es imaginaria, como que ya la hubiera completado. ¿Sí?
No sé si es claro. Es posible que haya fallecido entre las 2 y 3 de la mañana. Se conjetura por, no sé, el criminalista sabrá. ¿Sí? ¿Es claro ese ejemplo? Sí, son dos verbos conjugados. Ujú. Sí, señora, Entonces, sí. el perfecto es cuando está con el haber, el auxiliar haber. Entonces, normalmente se utiliza para los pasados. O sea, pues eso no existe en presente. Yo no voy a decir, no, yo o no, pues solamente es una palabra. Y bueno, entonces aquí pues los invito a que brujeen bastante por estas páginas. Recuerden, algunos me habían preguntado acerca de los verbos regulares o irregulares cuando teníamos esta, esta tablita de la oración, verbos regulares o irregulares, entonces hay unos que cambian de forma. Em, el verbo ser, por ejemplo, es uno de esos que cambia de forma. Vamos de nuevo aquí a la conjugación para ver todos los cambios y entonces fíjense, por ejemplo, aquí no hay una raíz que se mantenga a lo largo de todas las conjugaciones, como en otros verbos que sí lo hay. Aquí la palabra comienza por S, aquí con E, aquí todas comienzan por E, en el pasado todos comienzan por F. Entonces la forma del verbo cambia muchísimo de un modo a otro, perdón, de un tiempo a otro y eso es lo que lo hace un verbo irregular. Entonces, cuando tengan dudas, y también eso es muy importante, pues sinónimos, afines del verbo ser, uy, allí no creo que tenga antónimos, no creo que tenga antónimos. ¿Listo? Muy bien. Volvamos a nuestra tablita para que miremos. Yo les digo que esta tablita, bueno, yo a mis estudiantes de la universidad les digo, imprímela y péguela frente a su escritorio para que la esté usando, la esté consultando constantemente cuando esté escribiendo para que traiga como variedad y claridad a los textos. ¿Por dónde hay unas hipótesis e introducción? ¿Quién nos la introducción, por favor? Introducen el tema del texto. El objetivo principal de, el objetivo principal de, el propósito de este, en lo que sigue voy a, este texto trata de, la finalidad de este escrito es, la pretensión de este ensayo es, me propongo exponer, mi propósito al escribir este ensayo es, voy a plantear. Estos suenan como ensayos muy personales, ¿no? O sea, realmente para un texto académico uno no se expresa de esa manera. En un texto ensayístico, humanístico, sí, pero en un texto. El propósito de este ensayo es más impersonal, ¿no? Listo. Objeción. Esto es muy bueno cuando uno está haciendo como contraargumentos, anticipándose que uno anticipa que alguien le va a salir con un contraargumento, entonces uno mismo se anticipa o contesta. ¿Quién nos lee objeción, por favor? Pero ya más en temas de oratoria, ¿no? Sí, si se dan cuenta, muchos de estos funcionan muy bien o funcionan mejor en un ambiente oral, cuando uno está hablando. ¿Quién nos lee objeción, por favor? Objeción. Se anticipa responder una posible objeción del lector. Ejemplo, ante la objeción, antes de continuar, voy a responder a unas probables objeciones. Oigo ya venir una objeción para quienes piensan que, quienes refutan esta idea o posición, sostienen que, se podría objetar que, sin embargo, voy a resolver ahora a una objeción. Yo recuerdo un artículo de Caballero, no sé si ustedes recuerdan. Él decía, ustedes dirán qué. Entonces él comienza introduciendo como lo que él espera que los demás le digan antes de decir, pero eso no es así. Si ustedes dirán que tal cosa, pero fíjense que antes de introducir
como el giro de tuerca o devolverles el argumento a los demás. En un texto, pues como de opinión, eso está muy bien. Pero los textos de ustedes no lo veo. Resumen. Esto es para que le salgan al paso a ChatGPT. Que todo lo termina con en resumen. ¿Quién nos lee resumen? Resumen, recapitulan, sintetizan o resumen una información previa. Dicho brevemente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en síntesis, en suma, para simplificar, podemos condensar lo dicho hasta aquí. Resumiendo, resumo ahora la tesis de este ensayo. Sintetizando, pues diré para terminar. Bueno, ya hoy en día uno no usa mucho eso de voy a decir, ¿no? O sea, decir lo que uno va a hacer no se usa mucho. Pero fíjense, por ejemplo, en síntesis, en suma, para simplificar, para concluir, resumiendo, son varias maneras de terminar que son diferentes de en resumen, que es como lo estándar de ChatGPT. Consecuencia, bueno, esto ya lo habíamos visto cuando yo nos hizo la pregunta, y semejanza, que también se relaciona con algo que ya hemos visto, el ultimito. Colocan dos juicios en un mismo plano de importancia, asimismo, de igual manera, de igual modo, de la misma forma, de manera semejante, igualmente. Y en esto yo insisto mucho en eso porque es donde yo veo más errores en los estudiantes, especialmente los de ingeniería, cometen mucho ese error, ¿no? Porque simplemente por poner información, asimismo, del mismo modo, pero ¿cuál es el modo que venías hablando antes? Ah, no, pero es que suena bonito. No, pues que no se trata de que suena bonito, sino que efectivamente hay una relación entre los párrafos o las oraciones que tienes que respetar y no es simplemente como porque que tengo que poner un conector allí, entonces pongo el que mejor me suena. No solamente se trata de que sea el que mejor me suena, sino pues el que tiene sentido. ¿Listo? Muy bien, entonces el último párrafo que vamos a ver, yo creo que es hay otros dos que ustedes pueden mirar, pero no los vamos a ensayar mucho, aunque sí podríamos. Pero el último que me interesa, porque en el tipo de trabajo que ustedes hacen también esto es importante, es el de causa y efecto. Párrafo de causa-efecto. Entonces, bueno, la idea es que miren eh, cómo se construye, los ejemplos que yo nos dé y que sea muy claro a la hora de establecer la relación, pues esa relación, porque es fácil como perderse con esto. Hay otros dos tipos de párrafo que ella después nos menciona, que son el párrafo de introducción y el párrafo de conclusión. Son muy importantes, pero realmente con que veamos las estrategias de uno es suficiente porque se repiten. O sea, yo puedo empezar una introducción con una anécdota, con cifras, con breves afirmaciones, con una analogía. Hay como unas herramientas, yo no sé, y los mismos que uno pone en la introducción los puede usar para los mismos recursos que uno utiliza para empezar una introducción, uno los puede poner en la conclusión. Entonces no es realmente una cosa en la que tengamos que demorarnos mucho. Pero este párrafo de causa se ve aparentemente fácil y en muchas ocasiones, insisto, ahí lo difícil es encontrar cuál es la verdadera causa. Y yo cómo resuelvo cuando hay diferentes causas, ¿no? ¿Cómo yo establezco esas relaciones? Normalmente tiendo a irme por una, pero pues puede haber varias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo varias? ¿Cuál sería la opción, las combinaciones posibles que yo puedo hacer con otros tipos de párrafos para esto? Listo. ¿Qué les pareció esta lista? Cuéntenme, por favor. Hola. Hola. ¿Qué les pareció la lista? Está interesante porque nos permite tener más de una o pocas opciones que siempre solemos usar en Ujú. nuestros escritos. Adicional, porque creo que va a ser muy útil, ¿no? De pronto uno no conocía muchos conectores, entonces yo creo que de ahora en adelante, pues
vamos a tener un campo más amplio para poderlos utilizar. Ujú. Adicional solito como conector no nos funciona. Ese es uno de los que uno se inventa. Adicional, así solito. Adicional, pues es un sustantivo, ¿no? Antes que un conector. Perdón, es un adjetivo. Algo adicional. Muy bien. Entonces, para la próxima sesión, ay, hoy es jueves, es el sábado. Por favor, el párrafo de, em, de causa y efecto. Y lean el párrafo de introducción, porque lo único que hay que ver allí son como las diferentes estrategias. Me parece bueno que las conozcamos, pero no es que las vayamos a practicar. No les voy a pedir que ustedes hagan sus propios ejemplos con esos, pero sí vamos a hacer los ejemplos con causa y efecto. ¿Ok? Pregunta, comentario, sugerencia, grito de horror. Muchas gracias, profe. Muy Sí. útil la lista que usted nos enseñó y que nos compartió. Eh, con toda seguridad voy a utilizarla bastante, Ujú. pues en mi caso, y de verdad muy útil, muy importante, muy necesaria. Muchas Sí, gracias, profe. lo importante es tener en cuenta que cuál es el tipo de relación que yo estoy estableciendo entre las ideas que estoy proponiendo. Y esta lista, o pues estos conectores me van a ayudar a hacer mis párrafos mucho más claros y a darle como esa cohesión que yo necesito dentro de los párrafos, entre las ideas y también entre un párrafo y otro cuando el texto pues todo no lo puedo poner en un solo párrafo, sino que tengo que hacer secciones. Eso hasta allí. ¿Listo? Entonces, bueno, quedamos así. El último parrafito que vamos a ver es este de causa y efecto. Y entonces nos vemos el sábado. Vengan los sábados. Es importante. Así se comuniquen desde el computador de William. No dejen de venir. No dejen de venir, ¿ok? Bueno, profe, Listo, muchas profe, sí, señora. gracias. Muchas gracias. Muchas Listo. gracias, profe. Que esté muy Muchísimas bien. Buenas gracias. tardes, Bien, profe. Hasta chao. luego. Feliz día. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Consideraré eso como un bullying. Ay, no, lo siento, lo siento, lo siento.